Se imaginan guardar un secreto durante décadas y revelarlo solo al final de la vida. Hoy a sus 81 años. Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko del Chavo del Ocho, sorprendió al mundo con una confesión que nadie esperaba. Ella es la única que pudo hacerlo conmigo. ¿Qué quiso decir con esas palabras? ¿Quién es esa misteriosa mujer capaz de marcar para siempre su corazón? Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde desentrañamos las historias más íntimas y conmovedoras de las celebridades. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy va más allá del chisme. Es un viaje a través del amor, los recuerdos y las verdades ocultas de un hombre que hizo reír a millones, pero que en su interior guardaba un secreto profundamente humano. Hablar de Carlos Villagrán es hablar de una de las figuras más queridas de la comedia latinoamericana. Su rostro, su risa peculiar y sobre todo su personaje de Kiko en El Chavo del Ocho marcaron no solo a una generación, sino a varias. Pero para entender la magnitud de lo que confesó a los 81 años, debemos retroceder en el tiempo y repasar la vida pública de este hombre que detrás de su bigote y su simpatía escondía una trayectoria llena de éxitos, sacrificios y también momentos de soledad. Carlos nació en Guadalajara, Jalisco, México, en 1944. Su infancia transcurrió en un ambiente humilde, pero siempre se destacó por su gran sentido del humor. Antes de imaginarse como actor, soñó con ser periodista deportivo. De hecho, trabajó durante un tiempo como reportero gráfico, tomando fotos en partidos de fútbol y otros eventos. Su mirada estaba puesta en las canchas, no en los escenarios. Sin embargo, la vida siempre tiene giros inesperados. Carlos poseía un talento natural para hacer reír, y sus amigos lo animaban constantemente a explotar ese don. Entre bromas, imitaciones y ocurrencias, poco a poco fue dejando huella en los círculos locales de entretenimiento. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto se transformaría en un destino inevitable. El gran salto llegó cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños Chespirito, el genio detrás de El Chavo del Ocho. En aquel entonces, el elenco estaba conformado por un grupo de talentos que no sabían que terminarían haciendo historia en la televisión. Carlos Villagrán fue invitado a interpretar a un niño mimado de mejillas infladas y ropa de marinero. Así nació Kiko, o Kiko, ese personaje que provocaba carcajadas con su clásico gesto de inflar la boca y su frase inolvidable, «Cállate, cállate que me desesperas». El impacto fue inmediato. Millones de espectadores en México y toda Latinoamérica se enamoraron de ese niño travieso, ingenuo y exageradamente consentido. Kiko se convirtió en uno de los pilares del programa, compartiendo escenas memorables con el Chavo, la Chilindrina, Don Ramón y Doña Florinda. A mediados de los años 70, El Chavo del Ocho ya no era solo un programa, era un fenómeno cultural. Llegó a transmitirse en más de 20 países y fue traducido a múltiples idiomas. En Brasil, por ejemplo, Kiko alcanzó una fama sorprendente, siendo uno de los personajes más queridos por el público infantil. Villagrán, de la mano de su personaje, comenzó a ser reconocido en aeropuertos, plazas públicas y eventos internacionales. Su vida privada pasó a un segundo plano. Ya no era Carlos, era Kiko en la piel de un hombre adulto. La fama le dio prestigio y aplausos, pero también lo encasilló en un rol del que nunca podría desprenderse del todo. Con el elenco de El Chavo del Ocho, Villagrán realizó giras teatrales por todo el continente. Las funciones eran multitudinarias, con miles de niños y familias llenando estadios y teatros. La risa de Kiko resonaba desde México hasta Argentina, pasando por Perú, Chile, Colombia y Estados Unidos. Cada vez que aparecía en escena con su uniforme de marinero, los aplausos estallaban. Era un símbolo de alegría, un refugio para la inocencia en tiempos difíciles de crisis políticas y sociales en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, como suele suceder, el éxito también trajo tensiones. Las diferencias creativas y los conflictos contractuales con Chespirito terminaron marcando la salida de Carlos Villagrán del programa. Su partida fue dolorosa tanto para él como para los millones de fans que no concebían El Chavo del Ocho sin Kiko. Después de separarse del elenco original, Villagrán
Intentó seguir su camino en solitario llevando a Kiko a otros proyectos teatrales y televisivos. Aunque logró mantener cierto éxito, siempre existió esa sensación de que el verdadero hogar del personaje estaba en la vecindad de El Chavo. A pesar de los altibajos, Carlos nunca dejó de ser una figura reconocida. Incluso cuando los años pasaron y los programas dejaron de producirse, las repeticiones mantuvieron vivo el legado de Kiko. Nuevas generaciones que ni siquiera habían nacido cuando se transmitió originalmente crecieron riendo con sus gestos y ocurrencias. La vida pública de Villagrán fue la de un hombre que llevó alegría a millones, pero que también cargó con el peso de un personaje que lo persiguió hasta la vejez. Kiko fue su bendición y al mismo tiempo su cruz. Todo este recorrido de fama, viajes, aplausos y también conflictos nos prepara para comprender mejor la dimensión de lo que Carlos revelaría décadas después, ya en sus 80 años. Para un hombre que vivió gran parte de su vida bajo la mirada del público, confesar un secreto tan íntimo significaba mostrar su lado más humano, más vulnerable. En este primer capítulo hemos visto al artista, al ícono, al personaje inmortal. Pero en los siguientes iremos descubriendo al hombre detrás de la risa. Ese Carlos Villagrán, que lejos de las cámaras tuvo amores, decepciones y un recuerdo imborrable que lo llevó a declarar: «Ella es la única que pudo hacerlo conmigo». Si en el primer capítulo conocimos al ícono televisivo, ahora nos adentramos en la vida íntima, en ese espacio donde las luces se apagan y el aplauso del público se desvanece. Porque detrás de Kiko estaba Carlos Villagrán, un hombre de carne y hueso, con alegrías, con heridas, con ilusiones y con secretos que durante décadas guardó celosamente. Mientras millones de niños reían con Kiko, Carlos regresaba a hoteles solitarios o a casas donde el eco era su única compañía. La fama es brillante por fuera, pero en ocasiones esconde una profunda oscuridad por dentro. Muchos lo admiraban, pocos lo conocían realmente. Villagrán confesó en varias entrevistas que hubo momentos en los que se sintió atrapado por un personaje, por las expectativas de los demás y por la imposibilidad de mostrarse tal como era. Esa distancia entre lo público y lo privado lo acompañó durante años, marcando su personalidad. En lo sentimental, Carlos vivió intensamente. Se casó en varias ocasiones y tuvo hijos, pero no todos esos amores prosperaron. La exigencia de su carrera, los viajes constantes y el peso de la fama hicieron que muchas de sus relaciones se desgastaran. Sin embargo, hubo una historia en particular que nunca pudo borrar de su corazón. Una mujer que apareció en su vida y dejó una huella imborrable. Ella, la misma de la que hablaría años más tarde, fue capaz de derribar su coraza y mostrarle un amor que, aunque fugaz, fue único y verdadero. Carlos tenía un carácter alegre en los escenarios, pero en privado luchaba con sus propias inseguridades. Sentía que todos lo veían como Kiko, pero nadie lo entendía como Carlos. Era como si viviera en una eterna dualidad, un hombre adulto atrapado en la imagen de un niño que nunca crecía. Esto le generó conflictos internos. ¿Cómo podía alguien amar al verdadero Carlos si todos solo querían a Kiko? Esa pregunta lo persiguió durante años. Y fue esa misma duda la que lo llevó a valorar tanto a la mujer, que logró ver más allá de su personaje. Durante décadas, Villagrán recorrió países, hizo giras, conoció a miles de personas. Pero cuanto más lejos viajaba, más sentía la distancia emocional con quienes amaba. Ser un ídolo internacional le dio todo. Y a la vez, le arrebató momentos sencillos, cumpleaños de sus hijos, cenas familiares, abrazos cotidianos. En entrevistas posteriores, Carlos aceptó que la fama le costó demasiado en el plano personal. Pagó con soledad el precio del éxito. Al cumplir 70 años y mucho más en sus 80, Villagrán comenzó a mostrarse más abierto, más sensible. Ya no le interesaba esconder su lado humano ni fingir que todo estaba bien. Reconoció públicamente sus fracasos, sus errores, y también los momentos en que lloró en silencio. Ese gesto lo humanizó ante miles de seguidores que por primera vez descubrieron que detrás del uniforme de marinero había un hombre frágil, con miedos y con cicatrices.
Todo este recorrido personal nos acerca al punto culminante, la confesión que hizo a los 81 años. Pero antes de llegar a ese momento, es fundamental entender que Carlos no hablaba como un actor ni como una figura pública, sino como un hombre cansado de ocultar sus emociones. El amor que mencionó en su revelación no fue uno más. Fue el único que pudo hacerlo con él, el único capaz de mostrarle que detrás del personaje había un ser humano digno de ser amado tal cual era. Después de décadas de guardar secretos y de vivir entre el personaje y el hombre real, Carlos Villagrán decidió que había llegado el momento de hablar. A los 81 años, con la serenidad que da la edad y con la vulnerabilidad de quien ya no teme al juicio ajeno, rompió su silencio. Ante cámaras y micrófonos con la voz entrecortada, pronunció palabras que nadie esperaba. Ella fue la única que pudo hacerlo conmigo. La única que me mostró quién era yo, más allá de Kiko, más allá de la fama. Y nunca la he olvidado. Ella no era un nombre al azar. Se trataba de una mujer con la que compartió un capítulo secreto de su vida. No fue su esposa oficial, no fue una relación pública, sino un amor intenso y reservado, que marcó un antes y un después en su historia personal. Villagrán contó que aquella mujer lo vio como pocos lo hicieron, no como el ídolo infantil, no como el comediante de éxito, sino como un hombre que también necesitaba cariño, comprensión y refugio. En su confesión, Carlos admitió que durante años se sintió atrapado por Kiko. La gente lo amaba, pero al mismo tiempo lo encasillaba. Era difícil para él diferenciar el aplauso dirigido al personaje del afecto real hacia su persona. Por eso, cuando esa mujer apareció en su vida y le dijo, «Yo te quiero a ti, no a Kiko», esas palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez sintió que alguien lo abrazaba por lo que era, no por lo que representaba. El día de la confesión, los periodistas quedaron en silencio. No era una anécdota graciosa, ni una historia ligera de televisión. Era el desahogo de un hombre mayor que al borde de sus 82 años ya no tenía nada que perder ni nada que ocultar. Con lágrimas en los ojos, Villagrán explicó que nunca pudo olvidar esa relación. Aunque la vida los separó, aunque el destino lo llevó a otros caminos, esa mujer quedó marcada como la única que pudo hacer lo imposible: amar a Carlos, no a Kiko. La revelación no tardó en recorrer los medios de comunicación y las redes sociales. Millones de fans que durante años solo lo habían visto como el niño travieso de El Chavo del Ocho, se encontraron de repente con un hombre frágil, sensible y lleno de cicatrices emocionales. Muchos seguidores le escribieron mensajes de apoyo agradeciéndole por su honestidad. Otros, en cambio, se sorprendieron al descubrir que detrás de su eterna sonrisa había tanto dolor contenido. Más allá del misterio de quién era esa mujer, la confesión de Villagrán transmitía un mensaje profundo: que la fama no garantiza la felicidad, que los personajes son solo máscaras, y que al final todos necesitamos ser amados por lo que realmente somos. Sus palabras se convirtieron en una especie de testamento emocional, un legado que iba más allá de su carrera artística. Era un recordatorio de que incluso los ídolos también lloran en silencio. La confesión de Carlos Villagrán no tardó en convertirse en titular. Periódicos, portales digitales y programas de televisión abrieron sus notas con frases como: «A los 81 años, Kiko revela el secreto mejor guardado de su vida», o «Carlos Villagrán confiesa haber amado a una mujer que lo quiso más allá de su personaje». El eco fue inmediato. En México, Argentina, Colombia y hasta en España, los medios analizaron cada palabra. Las entrevistas pasadas fueron revisadas en busca de pistas y muchos periodistas comenzaron a especular sobre la identidad de esa misteriosa mujer. En redes sociales el tema explotó. Miles de usuarios compartieron fragmentos del video con comentarios cargados de emoción. Algunos decían: «Me hizo llorar, nunca pensé que Carlos viviera algo así». Otros, en cambio, lanzaban teorías sobre quién podía ser esa mujer. Las etiquetas Carlos Villagrán y confesión de Kiko se volvieron tendencia durante varios días.
Entre memes, frases nostálgicas y mensajes de apoyo quedó claro que el público veía en él no solo a un actor, sino a un ser humano vulnerable. Dentro de su círculo cercano, la confesión fue recibida con sentimientos encontrados. Algunos familiares sintieron alivio al ver que Carlos, por fin, liberaba ese peso emocional. Otros, sin embargo, temían que remover viejas historias pudiera traer conflictos o malinterpretaciones. Un sobrino cercano declaró a los medios: «Mi tío siempre fue un hombre reservado. Que hoy hable así es porque ya no le importa lo que digan, solo quiere paz». Algunos de sus antiguos compañeros de elenco también reaccionaron. Aunque no todos quisieron dar declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguraron que la confesión generó ternura y sorpresa. Para ellos, Carlos siempre había sido el hombre alegre que hacía reír a todos en los sets. Y escuchar esa faceta íntima fue un recordatorio de que incluso los comediantes llevan heridas invisibles. Mientras muchos celebraban su valentía por hablar, no faltaron quienes lo criticaron diciendo que tal vez debía haber mantenido el silencio para no manchar recuerdos felices. Sin embargo, la mayoría coincidía en algo: la confesión le devolvía una dimensión humana a un hombre al que el público había idealizado por décadas. Decenas de cartas llegaron a su casa y a las productoras donde había trabajado. En ellas, seguidores de diferentes generaciones le agradecían por abrir su corazón. Una mujer de Chile escribió: «Yo crecí viendo a Kiko, pero hoy descubrí a Carlos, y ese Carlos me inspira más que nunca». La confesión no solo generó noticias y tendencias, también abrió conversaciones profundas. Programas de opinión y columnas reflexionaban sobre la soledad de los artistas, la presión de la fama y la necesidad universal de ser amados auténticamente. Carlos, sin proponérselo, había encendido un debate social sobre las máscaras que todos usamos y sobre lo que realmente significa vivir una vida plena. Durante décadas, Carlos Villagrán fue sinónimo de Kiko, ese niño mimado y gracioso que arrancaba carcajadas en millones de hogares. Sin embargo, con su confesión, quedó claro que su verdadero legado no se limitaba a la comedia, sino también a su humanidad sincera. Villagrán nos mostró que detrás de la risa había un hombre capaz de aceptar su fragilidad y hablar de sus heridas con valentía. En su mensaje final, Carlos dejó entrever que el amor, aunque imperfecto y doloroso, había sido el motor de su existencia. Para él, aquella mujer, la única que pudo hacerlo sentir vulnerable y real, representaba no solo una historia romántica, sino también la prueba de que todo ser humano necesita ser amado sin máscaras. Su lección fue clara: la fama, el dinero y el éxito no llenan el vacío que solo la autenticidad del amor puede colmar. Al compartir su secreto a los 81 años, Villagrán buscó reconciliarse consigo mismo. Liberar esa verdad fue su manera de decirle al mundo: «No me llevo nada guardado. Quiero que me recuerden como un hombre completo, no solo como un personaje». Ese gesto lo convirtió en un ejemplo de que nunca es tarde para contar la verdad y soltar el peso del silencio. Su legado no se limitó a quienes crecieron viendo El Chavo del Ocho. Jóvenes que apenas conocían al personaje a través de Internet descubrieron al hombre detrás de la máscara. Muchos lo vieron como una inspiración, un recordatorio de que los ídolos también son humanos y que abrir el corazón es un acto de fuerza, no de debilidad. Aunque la vida de Carlos llegue a su fin, su legado trasciende. En las risas que Kiko seguirá provocando, en las reflexiones que su confesión generó, en el mensaje universal de que ser auténtico es el mayor regalo que uno puede darse. En sus propias palabras recogidas en una entrevista poco antes de su confesión dijo: «Si la gente me recuerda riendo y si alguien aprende que el amor verdadero no se esconde, entonces mi vida valió la pena». El legado de Carlos Villagrán no es solo el del comediante inmortalizado en la pantalla, sino el del hombre que se atrevió a decir su verdad cuando ya no tenía nada que perder. Y en ese acto de sinceridad final, encontró algo que siempre había buscado: paz. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje por la vida de Carlos Villagrán, un hombre que nos hizo reír con su Kiko, pero que en sus últimas palabras nos regaló una lección mucho más grande que el amor verdadero. No se oculta que la autenticidad es el mayor legado y que la vulnerabilidad no nos hace débiles.
nos hace humanos. Quizás lo que nos deja Villagrán no es solo el recuerdo de un personaje inolvidable, sino la valentía de abrir su corazón al final del camino, y eso es sin duda lo que lo hará eterno. Ahora quiero preguntarte, ¿qué opinas de esta confesión tan íntima? ¿Crees que Carlos encontró finalmente la paz que tanto buscaba? Déjanos tu comentario porque tu voz también forma parte de esta conversación. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos que tocan el alma. Aquí seguimos descubriendo las verdades ocultas y los momentos más humanos de quienes marcaron nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.